Todos. Hoy vamos a darle continuidad a la clase que iniciamos la semana pasada, no la otra, respecto a la comunicación corporal y motriz. Y de qué manera en educación física logramos intervenir para que esta situación de comunicación entre los adolescentes pueda darse. Voy a pasar a compartirles algunas plaquitas. Tengo tantas por aquí. Mientras Sandra comparte, para los que leyeron la primera clase y no saben de qué se trata la segunda, hoy, digamos, vieron que al final de la primera clase de la unidad 2 nombraba los juegos, ¿sí? Bueno, la segunda clase, Exacto. para cuando la vayan a leer, profundiza, ¿sí? En esos juegos, de eso se trata. Exactamente. Esta es la última plaquita que vimos con ustedes respecto de la intervención de la educación física para que se dé esa expresión entre los adolescentes, la interacción presente en el juego que va a ser llevada o va a ser efectiva cuando trabajemos este tipo de juegos concretamente, y no deportes. Y ahora, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo por qué estos juegos que planteamos dentro de la clase son fundamentales para que aparezca esa comunicación que estamos pretendiendo. No voy a repetir esto porque ya lo vimos. Ustedes hicieron un trabajo sobre una nube de palabras. Fíjense que estas nubes de palabras intentan rescatar aquellos aspectos o características de esos juegos y por qué repercuten sobre la comunicación. A ver, las palabras más grandes son aquellas que intentan hacer un vínculo entre el contenido de la clase y esos juegos que nosotros presentamos. Fíjense que arriba, a la derecha, hay un cuadro donde las palabras, no están diferenciadas en tamaño. Bueno, lo importante de hacer una nube de palabras recae en eso. ¿Cuáles son las palabras que me interesan a mí destacar respecto de este tema? Y entonces, si ustedes se ponen a ver, en cada nube de palabras, si pueden leer, yo no, por suerte, estoy con la vista muy cansada, pero acá, en esta, donde está el cursor, leo juego como una palabra importante. Entonces, ¿a qué remite esta palabra? Juego. El juego es representativo, entonces, de esa manifestación que estamos buscando entre los adolescentes. El poder comunicarse de alguna manera. Puede ser verbal, puede ser gestual, puede ser a través del cuerpo, motriz, en ese caso. Y fíjense que hay otra palabra en esta nube que alude a la libertad. ¿Por qué será la libertad? ¿Por qué hablamos de participación? ¿Por qué hablamos de, bueno, acá educación física como que es una palabra muy grande como para decir que engloba todos estos aspectos, ¿no? En realidad buscábamos que estas palabras estuvieran vinculadas a esos tipos de juegos que nosotros proponíamos. Capacidades, lenguaje como una palabra importante también, actividades, competencia más chiquitita, competencia por acá abajo casi borrada, experiencias, habilidades, cooperación. Yo cooperación lo hubiera puesto más grande, porque es uno de los juegos que nosotros proponemos, vinculado a esas manifestaciones corporales que estamos pretendiendo. ¿Y ustedes qué me dicen de estas nubes de palabras que lograron hacer? O las hicieron o no las hicieron, pero quizás alguna corresponda a alguno de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Recogen aquellas palabras que son significativas al tema que estamos tratando? O quizás ellos mismos pensaron otras. Sandra, estas obviamente quizás no son de ustedes, son de sus compañeros, pero algunos de los que dijeron que ya hicieron esta clase, las actividades de esta clase, mejor dicho, quizás agregaron otras palabras que acá Sandra no nombró porque no están, que les parezca que son pertinentes de incluir. Claro. Por ahí la tienen a mano, o por ahí también la podemos pensar ahora. ¿Con qué palabras se les ocurre que podemos iniciar una nube de palabras? Fíjense, cultura, reglas, aprendizaje, contexto. Yo las hubiera destacado en esta nube de palabras. Comprensión, la táctica. Esta, que es una nubecita, está bastante bien. Yo le hubiera destacado más cooperación. Podemos hacer algo, podemos ver, y esto es una tarea para todos, para el final, ver qué palabras se les ocurre sumar después de la clase de hoy. Seguramente, después de todas las que nombró Sandra, y después de que transitemos toda la clase de hoy,
seguramente 2, 3 tienen que poder sumar. Dale. Bueno, los dejo pensando, incluso podrían recuperar de cada una de estas 9 palabras aquellas que son más importantes. Es decir, hacer una gran nube con todas las chiquitas que mostramos acá. Por supuesto que fueron tomadas al azar. En esta otra diapositiva ustedes van a ver cuáles son los aspectos que repercuten en esa interacción y comunicación corporal y motriz. Y fíjense que todos estos aspectos hablan un poquitito de esas palabras que estaban mencionadas en esa nube de palabras. ¿Por qué? Porque en estos juegos que nosotras traemos a estas clases son especiales porque logran, a través de la modificación de la regla o la reducción de la cantidad de reglas, logran a través de de jugar sin distinción de géneros, a través de los acuerdos que hacen los participantes para la creación de la regla, la invención o la selección de reglas. La participación en mayor cantidad que aquellos juegos que son estrictamente reglados y no permiten incluir a otros. Y la utilización de materiales sencillos. Todos estos aspectos contribuyen y colaboran a que esa comunicación corporal y motriz esté presente. Recuerden que el factor lúdico va a ser preponderante también en estos juegos. ¿Por qué? Nos alejamos, a través del factor lúdico, de esas exigencias técnicas que impiden que otros puedan participar, porque son limitantes para algunos la técnica de ejecución. Por eso lo que es muy deportivo, muy reglado, muy competitivo e institucionalizado, no entra en este tipo de juegos. Por eso los llamamos los juegos alternativos, los modificados, los tradicionales, aquellos que nos permiten pensar en que hay una cooperación, donde hay una comunicación y una aproximación al otro. ¿Y qué logramos a través de estos juegos, aparte de poder comunicarnos gestualmente, motrizmente? ¿Qué logramos? Un mayor vínculo afectivo, y eso es lo que queremos generar. Porque para lograr un objetivo, para poder participar, para poder ser parte de un grupo, necesitamos poder comunicarnos. Es importantísimo, como lo decíamos en la primera clase, la interacción no se logra si no hay comunicación. Bien. ¿Alguna pregunta? Claro, veo gente que está así como muy sorprendida o que no entiende nada. Estos cuadros, de hecho, todo lo que está diciendo Sandra, y este cuadro particularmente, está en la clase y un poco retoma, ¿sí? Justamente Sandra decía esto de, es algo que comparten todos los juegos, y van a ver que algunos aspectos también se traen o se vuelven a tocar después de la clase de la unidad 1, ¿sí? Que es un poco lo interesante de la materia. Lo mismo nos pasó con formativa 1, ir hilvanando, ¿sí? En qué se toca cada unidad, también para comprender como las distintas aristas de los contenidos. Eso está muy bueno y es lo que esperamos también que suceda. Por ejemplo, bueno, acá cuando decía jugar sin distinción de géneros, es algo que no solamente se planteó, sino de lo que ustedes también hablaron en sus actividades y nos contaron. Y que nos contaron. Exacto. Y la pregunta sería, ¿por qué nos interesa traer estos juegos a educación física? Fíjense, acá voy a tomar los juegos tradicionales como ejemplo. Este mismo análisis, este mismo pensamiento lo tendríamos que llevar hacia los otros tipos de juegos que de a poquito los vamos a ir abordando en otro tipo de actividades. Pero acá para pensar un poquitito. Los juegos tradicionales que están mencionados acá son aquellos que recuperan la historia, aquellos que traen un aspecto cultural de nuestra historia y se ponen de manifiesto en el juego. ¿Y por qué nos interesa traer la cultura a la educación física, a un espacio de juego que permite fortalecer vínculos? Fíjense que esta foto que puse acá alude a un juego, digamos, tradicional, y que es el gallito ciego. Hay un niño o niña en el medio que tiene los ojos vendados y que tiene que tratar de alcanzar a alguno de los que están en la ronda, identificarlo y saber quién es. En ese momento se jugaba de esta manera, ¿verdad? Y cómo recuperar este juego a los tiempos actuales y pensando en el nivel secundario, ¿cómo podemos revivirlo este juego? ¿Qué podemos
pensar junto a los estudiantes de nivel secundario que podemos jugar a este juego y de qué manera para que sea significativo para los adolescentes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué modificarían en este juego para que repercuta en los adolescentes? En tanto comunicación, en tanto expresión. Ustedes no dejaron, hay muchos de ustedes que no dejaron la escuela secundaria hace mucho, de hecho fue el año pasado, muchos de ustedes son ingresantes, diría que casi que creo la gran mayoría. ¿Se imaginan jugando este juego en la escuela secundaria? Y la segunda pregunta es, ¿lo jugaron alguna vez al Gallito Ciego? Quizás no con esos vestidos, probablemente, ni con esos atuendos, que parece que es una foto súper, súper vieja, pero cuando uno a veces ve fotos de su familia, de los abuelos, y dice, ¿hace cuánto fue esto? No fue hace tanto. ¿Sí? Entonces también hay que empezar como no sé, a entender esas cuestiones. Pero digo, muchos de ustedes lo jugaron, algunos me hicieron así con la cabeza. Bueno, ¿de qué forma podemos hacer que ese juego que a veces jugamos en la escuela primaria o mismo en el nivel inicial sea significativo? O sea, ¿qué le podemos modificar para que también a los adolescentes este juego les parezca divertido, les parezca interesante, les parezca que les aporta algo, que pueden aportar algo? ¿Cómo piensan? Vamos, abrir micrófonos. Agustín, Cintia, Micaela, vamos. Acá no hay una respuesta correcta, esto está claro, ¿no? Sobre todo, claramente, cuando hablamos de este tipo de juegos que tienen libertad, que son abiertos, que son justamente las opiniones sobre ellos también, así que... Fíjense que nosotros, y pensando más bien en el nivel secundario, en los adolescentes, podríamos pensar y abordar esa modificación del juego en función de qué necesitan ellos, qué necesitan nuestros adolescentes, qué necesitan ustedes. Si yo, la profesora Sandra, le lleva el juego del Gallito Ciego a la clase de gimnasia formativa 2, como juego tradicional, ¿qué podrían ustedes modificar o quizás experimentar primero el juego como es en realidad y después pensar qué cosas podríamos modificarle para que sea significativo al contenido que estamos aprendiendo? ¿Qué pasa entre los miembros del juego o los participantes del juego que están con los ojos abiertos, no los tienen vendados, respecto del que sí lo tiene? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo juegan ahí? Estamos muy ¿Qué cosas ocurre con el cuerpo? Y me parece que el grupo de la mañana, a pesar de estar en la mañana, estaban más pum, pum. Supongo que se modifican las reglas, pero, los que no están vendados corren libremente o se desplazan y hacen ruidos para que el Gallito Ciego los persiga. Igual no me acuerdo mucho del juego, estaba tratando de acordarme bien el juego. Bien. Pero, es lo que contás, ¿eh? Es lo que contás. Pero es lo que estás contando, buenísimo. Pero no sé si hay alguna condición por ser una escuela o, bueno, qué sé yo, para que no se golpeen. Del ámbito escolar y pensamos en adolescentes, una cuestión más de momento, ¿no? De etapa. Todo lo que planteas está bárbaro, es decir, bueno, algunas reglas por ahí las cambiaría, lo haría más dinámico, lo haría en movimiento, que digamos, esas son cosas de las que planteaste, lo haría con algún ruido. ¿De qué manera podemos agregarle algún de animales? Bien. Sonidos de animales, no sé qué más. Bien. Y esto que estás diciendo, ¿no hace a la comunicación, a una forma de comunicación? No será un lenguaje verbal como el que estamos acostumbrados, pero hacer sonidos de animales es una forma de comunicar a ese Gallito Ciego que nos tiene que perseguir. Hacer Mica, un sonido. Decir algo. Mica, vos querías decir algo, pero... A ver, dale, Mica. Sí, que podemos usar elementos también, como una pelota, picar pelotas. Claro. Bien. Justo esa. Bien. Y eso es bien motriz, ¿verdad? Quería contar algo también. Pero justo ahora se fue, parece. A ver. Cerró la cámara y desapareció. ¿Quién? Pero había prendido el micrófono, empezó a hablar y ahora... ¡Que vuelva! ¿Quién? Ahí está Agustín, ahí está. Ahí está. No, decía que puede ser que en el movimiento se genere tensión o expectativa, a ver si te atrapa el gallito, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Y qué le pasa al Gallito Ciego? ¿Alguno se puso en el lugar del Gallito Ciego que está escuchando todas esas cosas? Tiene que... Desesperás, te volvés loco. Te volvés loco, no sabés para qué lado agarrar, decís, bueno, voy para acá, voy para allá. Eso también le genera tensión, ¿verdad? En sus movimientos, en su forma de expresión, quizás temor a desplazarse muy rápido porque no puede ver a dónde está pisando.
Entonces son todas expresiones y manifestaciones corporales que intentan comunicar algo. En el caso del que tiene los ojos vendados será el temor a hacer desplazamientos muy rápidos o cambios bruscos en la posición del cuerpo, en la postura del cuerpo, porque el temor a caerse está latente, ¿verdad? Pero más allá de eso, este juego que es tradicional y que lo que nosotros queremos propiciar es generar lazos afectivos. Es decir, también podríamos decir que el gallito ciego, colaboramos con ese gallito ciego para que logre alcanzar a alguien. Entonces algunos pueden hacer de soporte del gallito ciego y decirle, bueno, más a la derecha, más a la izquierda, o hacer sonidos para este lado, para el otro, de manera que vaya captando y discriminando a través de los sonidos para qué lado se tiene que mover, indistintamente por ahí de los sonidos de los animales que están haciendo los otros. Entonces, la ayuda, la colaboración. Entonces, esto es importante. Y además, ¿qué traen de bueno los juegos tradicionales? Algo que surgió hoy a la mañana. Los lazos afectivos, pero traen, ¿qué más? ¿Por qué es que se juegan los juegos? Una de las chicas hoy a la mañana nos preguntó, dijo, ¿por qué se juegan? ¿Sí? ¿Por qué esto de las escondidas, las hinchadas, la rayuela, piedra, papel o tijera? Todos nosotros fuimos a distintas escuelas, todos nosotros pasamos por distintas experiencias en distintos lugares del país y qué sé yo, y sin embargo hay juegos que tanto nosotros como probablemente nuestros padres y nuestros abuelos, que claramente tienen distinta edad de todos los aquí presentes, seguramente la gran mayoría los ha jugado. ¿Por qué? ¿Qué representan estos juegos? Un poco de eso habla la clase, por ahí los que lo leyeron, ahí pueden aportar. Igual si no, es pensarlo. Los que leyeron a Crosoli y a Romero, cuando hicieron los resúmenes de los textos, ahí aparece este tema que estamos preguntando, y que vamos a terminar diciéndoselos. Ya me pongo ansiosa. No, mira, Sol sí que dice Sol, sí te lo quiere decir. ¿Qué tienen los juegos tradicionales? Dale. Facu, ¿por qué se juegan estos juegos? ¿O qué representan? De hecho, un poco uno lo puede ver también en la foto e imaginarse. Porque todos sabemos jugar o alguna vez en algún momento, todos digo en general, yo la mayoría de los juegos, no sé si todos los conocemos, pero seguramente que las escondidas, la mancha, la carrera, o sea, el piedra, papel o tijera, en algún lado lo vimos. ¿Por qué? Se va pasando de generación en generación, un aspecto cultural. Muy bien. Perfecto, eso era lo que queríamos que surgiera, el aspecto cultural, pero además nosotros o nuestro país está integrado por muchas comunidades, no somos todos originarios de acá de Argentina, entonces esas comunidades también traían a sus aspectos culturales y se ponían de manifiesto en los juegos, entonces hay una interacción también entre las culturas que se van relacionando, que se van aprendiendo, y que vamos formando parte de un todo en el aspecto cultural de nuestra propia historia. Por ejemplo, mis antecesores eran italianos, entonces yo tengo muchos aspectos y muchos juegos que traen ellos cuando vinieron de Italia a la Argentina. Y lo mismo debe suceder con un montón de ustedes. Si nos ponemos a mirar nuestra historia hacia atrás, vamos a estar cargados de esos aspectos culturales. Y esa cultura es la que se pone de manifiesto en la interacción cuando jugamos. La forma de movernos, la forma de expresarnos, los gestos que realizamos, todo alude a nuestra propia historia. Por eso es importante sostenerlos, traerlos, revivirlos en las clases de educación física, de manera que sigan existiendo. ¿Por qué? Porque son parte nuestra. Hoy Diana, otra de las profes, Diana Batista, hablaba un poco de esto de que tienen que ver con la identidad. ¿Sí? Que tienen que ver con la identidad cultural, y también algo para pensar, que también se pone un poco en las clases, como también los juegos tradicionales, a partir de esto de que todos van aportando una partecita, y que no todos tenemos las mismas experiencias, ni venimos del mismo lado, esos juegos tradicionales se van fusionando, ¿sí? Por eso es que, digamos, hay muchísimos de estos juegos que se juegan en todos los países limítrofes y cercanos, y sin embargo tienen otros nombres, se les van cambiando las reglas, y eso hace que los juegos obviamente vayan cambiando algunas características, como por ejemplo el que vimos del salto de la soga, ¿sí? Claramente saltar a la soga y el doble salto tienen orígenes culturales completamente diversos, ¿sí? Pero eso, obviamente lo que nos interesa de la clase de educación física es que es
una herramienta más para conocer otras culturas y aparte principalmente para buscar otras formas de comunicación, ¿sí? Entre todos los que están jugando. ¿Pudieron verlo? Ese juego de que está hablando Rosa, el Jumping ¿era? La película. Jumping es la película y el juego se llama Double Dutch. Ahí está. Dutch es de Holanda, es un juego, por eso digo, Sí. a veces, y nada que ver, y es de Holanda, pero en realidad ese juego después está súper adoptado en la cultura callejera, hip hopera, o sea, vieron que esos de juegos tienen que ver, cada uno le pone como su partecita, y eso también es lo rico que tienen estos juegos. Y fíjense, son juegos que no necesariamente, muchos de ellos, las escondidas, la mancha, la rayuela, están muy asociados a veces a lo que son las edades más iniciales, el nivel inicial, el nivel primario, pero sin embargo hay muchos aspectos de esos juegos que son muy valorables y muy valiosos para pensar en jugar con los adolescentes, ¿no? Y lo bueno de esto, y de compartir con otros y con otras culturas, es poder enriquecer nuestros propios juegos. ¿Por qué? Porque saltar a la soga, cuando vos ves ese video que está en la clase, decís, wow, nunca imaginé que se podrían hacer tantas cosas saltando la soga. Y la forma en que combinan las dos sogas, la forma en que hacen los saltos de manera individual, en pareja, es decir, todo eso converge en lo que es la comunicación corporal y motriz. En saltando la soga, jugando al gallito ciego, jugando a la escondida. Entonces, ¿es una forma de comunicarnos? Sí. Por eso lo tratamos de incluir dentro de las clases de educación física como unos juegos que no pueden faltar nunca. Y acá, bueno, acá tenemos una serie de preguntitas que podemos ir reflexionando, y dos juegos importantes, el Ultimate Frisbee y el otro que les mostraba recién, el Quidditch. Ojalá los hayan podido ver. El Ultimate Frisbee. ¿Los conocen? ¿Cómo? El Quidditch está en la clase, el Ultimate Frisbee no. ¿Pero los conocen? Si no los conocen, aprovechamos a mostrárselos con un par de videos. Dale, vamos a ver 2 videos, ¿sí? Y la idea de esos videos es, acá Sol me dice que no los conoce. Bueno, vamos a ver un pedacito de cada uno y vamos a intentar, si quieren vayan leyendo las preguntas, así también uno va enfocando y poniendo el ojo en donde quizás se me pide. Bueno, voy a compartir esto. Lean las preguntas también para que vayan pensándolas en función de estos dos juegos. Igual las voy a dejar ahí colgadas. ¿Sí? Primero vamos a poner este es el que está en el aula. ¿Sí? Sí. ¿Lo están viendo ahí, Sandra? Decime. Todavía no. Ah, esperá que dejo de compartir yo. Dejo de compartir. Somos muy generosos. Ahora sí. Nosotros compartimos todo. Es así, lo damos todo. Bueno, voy a poner esto, ¿eh? Díganme, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, sí. Ok. Buenas, soy Agustín, tengo 23 años, estudio medicina y soy uno de los capitanes de la Liga Argentina de Quidditch. El Quidditch consiste en 2 equipos de 7 personas cada uno que corren con un palo de escoba entre las piernas. Cada equipo tiene 3 cazadores que son los encargados de agarrar la quaffle, la pelota más grande, y su función es meter un tanto, el cual consiste en pasar esta pelota, la quaffle, dentro de los aros que tiene el guardián contrario. Después hay 2 golpeadores que utilizan la pelota, la Bladger, que es una pelota más chica, y su función es quemar a estos cazadores antes de que lleguen al área del guardián. Cada equipo tiene un guardián, que es como en el fútbol el arquero, y su función es básica, es tratar de que no se metan los tantos. Cada equipo tiene un buscador, la cual su función es básica, es agarrar el snitch. La snitch consiste en una persona vestida totalmente de amarillo, que tiene dentro de una media una pelota de tenis que le cuelga en el pantalón atrás. La función del buscador es básica, es atrapar a la snitch, sacarle esta media, y una vez que saca la media, el partido se termina. Y ahora vamos a ver un poquito cómo intentar armar un equipo
para demostrarle a la demás gente que somos fanáticos. Como todo fanático, hacemos algo de nuestro fanatismo. Bien, que son fanáticos nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta, fanáticos, digamos, pero más allá de los fanáticos, y tiene su origen, por supuesto, en la película de Harry Potter, que no sé si alguno la vio, las vio, porque son un montón, Sí. pero ¿lo conocían este juego? Ahora que por ahí lo ven, ¿lo habían escuchado? ¿Alguno quizás leyó o vio alguna película, no? No, la verdad que no, lo tenía en base a la película nomás, pero no sabía que existía. Bien, entonces Claro. ahora recuerden que las preguntas tenían que ver con qué pasa con el campo de juego, qué pasa con los participantes, qué pasa con las reglas. Ahí se las pongo. ¿Sí? Ahí se ven. Vamos a ver qué nos surge pensar en esto. ¿Qué sucede con las reglas en el juego? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Hay una técnica precisa de cómo se juega el Quidditch? En algún momento el chico cuando contó, digamos, hay una forma precisa de ir arriba de la escoba, no sabemos, ¿sí? Pero como para pensar eso. Y ahora les vamos a mostrar otro, ¿sí? Así después nos ponemos de lleno con las preguntas. Con esto. Este es el Ultimate Frisbee, que primero lo vamos a ver, ¿sí? Un poquito, y después les voy a contar 3 reglas que tiene el juego que son claramente que llaman la atención. Fundamental. Ay, espera, acá vamos a poner ese lío porque nunca minimicé. Todo empezó como un juego en sí. Vamos de nuevo. Pero me empezó a gustar. Dejé de compartir. Empezaron a juntar todos los fines de semana. Voy de nuevo, Afuera. Dale. Me gustó la idea. Y se armaron sus propios equipos. Ahí está. Voy a tener que hacer todo. Estos son fragmentos del juego, Pero para que vean que el móvil con el que se juega es un frisbee. Un frisbee quizás lo... Como para tener, particularmente el video, buscamos videos que fueran un poco más de iniciación, pero la mayoría de los que salen tienen que ver con juegos que ya no parecen tan de iniciación. De hecho, el último tiene como un mega estadio, y es un juego alternativo que tiene sus orígenes como un juego alternativo, pero que ha ido creciendo un montón. De hecho, figura como uno de los deportes que se iba a incluir en los Juegos Olímpicos de este año. ¿Sí? Fíjense que su origen tiene origen en un juego alternativo, y que después, por supuesto, se va formalizando. Pero hay 3 cosas, ¿sí? De este juego que son particulares. La primera es que no hay árbitro, ¿sí? Sino que justamente los acuerdos de cómo continúa el juego se dan entre los jugadores, ¿sí? O sea, eso particularmente ya hay una distinción con respecto a la mayoría de los juegos o más parecidos a los deportes que conocemos. La otra es que, por ejemplo, hay una marcación 1 a 1, es decir, que no pueden ir, no puede haber superioridad numérica, ¿sí? Siempre se resuelve de esa manera. Y la otra es que una vez que el móvil cae al piso, no importa quién lo haya tirado, cambia el ataque. Es decir, que los que estaban atacando cambia y va el otro equipo. Sí, eso por supuesto que le aporta algunas cuestiones características. Lo más divertido sería jugarlo, sí, que ahora estemos todos. Pero vamos a usar un poco la imaginación. Paso el frisbee. Exacto. ¿Qué paso? Pensando en esto. Muy parecido al palín, esas reglas, ¿no? ¿Qué? ¿El cuál, Nati? Muy parecido al palín, esas reglas. No conozco el palín. No. Contanos, Contanos, el Natalia. palín es un juego mapuche, del cual deriva el hockey. Se juega con un palo, lo jugaban más que nada para resolver cuestiones políticas, territorio, jugaban con un palo, una tribu y la otra, el juego podía llegar a durar días. Wow. No había nadie no había referee, entonces claro.
entre los participantes mismos iban organizando y viendo cuando había algún conflicto cómo lo resolvían, qué pasaba, qué había pasado, cómo lo resolvían, y o sea, si uno hacía un punto y el otro hacía un punto, volvían a 0. Siempre la diferencia era de 1. Eso me hizo acordar, digamos, ¿no? Bien. Está bueno. Bueno, ahora también, hola, ¿qué tal? Hola, Paula. Hola, Sandra, hola, Rosa, hola a todos. También hay como una movida muy importante con el fútbol callejero, que también tiene un montón de reglas, que se juega sin árbitros, se juega con grupos reducidos, mixtos, con acuerdos, y gana el equipo de acuerdo a distintas cosas, no solamente los goles, sino que después le dan puntaje al equipo que jugó con mejores valores comunitarios, y después hacen un tercer tiempo. Esto también hay acuerdos y van así como surgiendo distintas formas de jugar los juegos que conocemos tradicionalmente. Fíjense cómo en lo que contó Natalia, lo que contó Paulo, lo que estaba hablando Rosa, empiezan a surgir estas palabras que resonaban dentro de la nube de palabras que elaboraron ustedes. Empiezan a aparecer estas palabritas de la comunicación, de la reducción de las reglas, del acuerdo mutuo entre los distintos participantes, y cómo, según Ayala, estos juegos alternativos plantean que surgieron bajo una condición particular, bajo el manto de lo que él llama el deporte de por vida. Pero sabemos que el deporte tiene determinadas características que lo hacen deporte. No todos los juegos son deportes, ni todas las actividades jugadas pueden ser deportivizadas. Entonces, ¿qué es lo que lo hace deporte? La competencia arreglada y la institucionalización. Ahora bien, veíamos recién lo que contaba Rosa, que el Ultimate Frisbee es un juego alternativo que va a llegar a ser olímpico. Lo que surgía esta mañana, el planteo venía por este lado. Es decir, bueno, si se transforma en un deporte olímpico, ¿va a perder ese carácter que lo originó? Lo bueno sería que se siga manteniendo el acuerdo en estas 3 reglas básicas que tiene de juego, en donde no hay un árbitro y los jugadores pueden jugar igual, porque están acordando que esa regla ya existe. Entonces, bien por estos juegos alternativos que están logrando crecer, pero sería malo que se pierda esta parte que es importante, que esa modificación o esa reducción de regla hace que los participantes puedan manifestarse, actuar libremente y poder comunicarse de esa manera motrizmente diferente a la verbal, ¿verdad? Que es lo que tratamos de destacar en estos juegos. ¿Por qué los juegos alternativos también los traemos a la clase de educación física? ¿Por qué queremos modificar la regla? Porque son juegos que se practican a cualquier edad. Los podemos jugar en familia, los podemos jugar en cualquier escenario, es decir, en la playa, en la plaza, en el patio de la escuela, en el tiempo de ocio libre, con el fin de promover actividades recreativas, y que sean juegos que no requieran de una estructura particular para poder jugarse. Lo ideal es la sencillez que tiene el juego, y por eso, bien Rosa decía, algo que 3 reglas nada más. Fíjense qué sencillo, pero qué importante a la vez es esto de la reducción de la regla. Cuando el juego es muy reglado, tiende a obstaculizar la expresión y la comunicación. La forma en que me quiero expresar en el juego, la forma en que quiero jugar. Y cuando el juego es reducido en regla, hasta logra una interacción social que es mucho más importante que el juego olímpico. En esta estructura y por lo que estamos buscando a nivel de la escuela secundaria, con nuestros adolescentes. De hecho, aparte, en la segunda clase, la segunda actividad que se les plantea es elegir un juego, ¿sí? Un juego dentro de todos los juegos que estamos recorriendo, tradicionales, ahora vamos por los alternativos, en un ratito vamos a tocar algún aspecto de otro, y poder representarlo ustedes, ¿sí? Y esto de conocer, me parece que también, esto de mostrar el frisbee, mostrar el quidditch, hoy a la mañana también salía una de las profes, mostró el duni, hay muchísimos, pero muchísimos juegos, entonces la idea también es una oportunidad para adentrarse y conocer nuevas formas. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, tuvo la posibilidad de jugar
alguno de estos juegos alternativos, por más que no sean estos dos, algún otro en la escuela secundaria, o en la escuela primaria también, o por fuera de ellos, en la colonia, en algún programa? ¿Alguno jugó? Por ahí nos llama la atención porque eran materiales que no eran ni, en general estos deportes o juegos alternativos tienen materiales que son de construcción a veces mucho más sencilla. ¿Alguno se acuerda que haber transitado alguna de esas experiencias? No, me dice Pame, no, yo no. Bueno, vamos a tener que, el año que viene vamos a tener que jugar. En algún momento. Bueno, en este momento estarían jugando este tipo de juegos. Se hacen, por fuera de las asignaturas se hacen varios talleres o encuentros donde se juega. Bien. Así que estén atentos ahí. Pero bueno, la idea del trabajo es que ustedes puedan representar uno. Por eso esto que les estamos mostrando también puede generar algún tipo de inspiración y decir, epa, esto ver de qué manera lo pueden representar y a su vez obviamente presentar la fundamentación de por qué eligieron ese juego y qué ven en ese juego de todos los aspectos que venimos tocando en las clases, la comunicación, la expresión, el reproducir, el producir, el interpretar mensajes, son básicamente las temáticas. Bien. ¿Y qué más vieron en la clase que les llamó la atención? ¿La vieron la clase 7 y 8? Perdón, porque por ahí yo estoy hablando y... Poco, me parece. Poquitos. Bueno, vamos a esto. Vamos a pensar juntos, en estas preguntitas que están acá. Ustedes vieron el Ultimate Frisbee y vieron el juego del Quidditch, ¿verdad? Bueno, fíjense, el Ultimate Frisbee, respecto de la regla, ¿qué sucedía con esa regla? Había muchas, había pocas, son acordadas, no son acordadas, son inventadas. Si lo llevamos al espacio de la clase de educación física con los adolescentes, ¿cómo lo podemos implementar? Si no me ¿Hay equivoco, oposición entre equipos? ¿Hay interacción entre todos? ¿Cómo lo podríamos implementar? ¿Para qué? Para lograr esto que estamos buscando y que venimos hablando desde la clase pasada, ¿no? Dale, te escucho. No, decía que, si no me equivoco, eran 3 reglas, ¿puede ser? No, 3 que son como muy importantes. Por ejemplo, después va a haber otras que van a marcar qué pasa cuando se va afuera, para dónde se puede lanzar el frisbee. Tiene que ver con eso, que no se puede avanzar, por ejemplo, con el frisbee en la mano, pero digo, hay otras reglas, pero digo 3 que eran destacables porque quizás justamente en la lógica de los juegos que solemos conocer, y bueno, muchos de esos juegos o deportes tienen árbitro, muchas veces no dice nada en relación a que vayan todos a marcar a uno o a intentar sacarle el móvil a uno, entonces por eso decía que eran como aspectos a destacar. Claro. Son algunas reglas más, pero bueno, dentro de esas reglas también podemos pensar que, por ejemplo, acá, si la gran mayoría no las conoce, o es la primera vez que lo va a jugar, si nos juntáramos nosotros hoy todos a jugar al Ultimate Frisbee, bueno, la realidad es que, a diferencia de quizás de otras, como decía Sandra, juegos más institucionalizados, vamos a partir todos desde el mismo lugar, ¿o no? ¿Qué nos va a permitir eso? Claro, podríamos tranquilamente acordar reglas para que todos juguemos en igualdad de condiciones. Y decir, bueno, las reglas van a ser que no nos podemos pasar de tal árbol a tal árbol, que al que se le cae el frisbee se lo tiene que dar al compañero, al equipo contrario, crear nuestras propias reglas y jugar. Y de eso se trata esta comunicación corporal y motriz que estamos tratando de hacerles entender, y la razón por las cuales son importantes poner estos juegos alternativos bajados a la escuela, ni siquiera tiene que parecerse al Ultimate Frisbee, porque lo importante radica ahí, en esa interacción, en esa comunicación que están teniendo ese grupo de adolescentes en una escuela particular, en un espacio particular y con determinada cantidad de compañeros. ¿Cuántos equipos armamos? 1, 2, ¿jugamos entre todos? ¿Hacemos prendas, no hacemos prendas? ¿A qué juego se le parece por las estrategias que tienen que desarrollarse para alcanzar el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del frisbee? ¿A dónde se invoca el disco? ¿O qué líneas tiene que cruzar? Bueno, son todas preguntas que me voy a hacer al momento en que como profe de educación física decida traer un juego alternativo donde la pretensión no esté puesta en la habilidad motora, no esté puesta en la competencia y el resultado, sino que esté puesta en otro
en otro aspecto, que hace más a el grado de afinidad, el vínculo, el acuerdo, la colaboración, el compromiso, y que son valores que se desprenden de estos juegos. ¿Verdad? ¿Hay algún aspecto que no está mencionado dentro de lo que estamos hablando? Como parte del juego. Y que quizás en la nube de palabras aparecía muy chiquitito, reducido. ¿Cuál es ese aspecto que no estamos mencionando y que no figuran acá en estas preguntas? Si pensamos en los aspectos que reunían los juegos que pretenden desarrollar la expresión y la comunicación corporal y motriz, nos vamos a acordar. ¿Se acuerdan el grafiquito ese de los cuadraditos? Ahora lo voy a ir para atrás. Ahí va, perdí acá. Fíjense. Son muy tímidos estos chicos. ¿Qué aspecto no estamos mencionando de estos que están acá expresados? ¿Los leen? Sí, se lee, se lee. Se lee perfecto, volvemos a estas preguntas. Hasta incluso los pinté del mismo color, a ver si se ve. Bueno, ese aspecto que no estamos mencionando, pero que sí lo dije en algún momento con aquellas actividades que son deportivizadas, o que finalmente de un juego termina siendo un deporte. Estoy hablando de la competencia. Bien, la competencia requiere un resultado, un ganador, un perdedor. Y a veces esto genera determinadas molestias entre los jugadores que se oponen. Y a veces no. Pero eso depende la intencionalidad con la que yo intervenga a través de estos juegos dentro de la clase. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Entonces, en esa intencionalidad que yo le pongo al presentar el juego, es lo que va a surgir como final de juego. No un resultado, no un ganador, sino que es lo que venimos hablando hasta ahora. La expresión, la gestualidad, la creatividad, la interpretación, poder entender al otro que me está haciendo una seña y es una comunicación gestual que tengo que entender. Si logro comunicarme, logro entender a mi compañero, logro esto que se llama la empatía en el juego, poder entender en una estrategia de juego cómo piensa mi compañero, ponerme en el lugar de mi compañero. Y poder interpretar también las acciones de los oponentes. Bueno, son todas situaciones que se dan, pero que dependen cómo nosotros intervenimos desde la educación física cuando traemos estos tipos de juegos, estos formatos de juegos. Que eran los modificados, los alternativos, los juegos tradicionales. ¿Cuál me está faltando? Siempre me falta uno. Cooperativos. Los cooperativos. ¿Qué pasa con los juegos cooperativos? No los mencionamos mucho, pero sí van a estar presentes, la cooperación va a estar presente siempre y cuando logremos traducirla en esa motivación que le tenemos que dar al juego, como hablábamos del gallito ciego. Podemos colaborar con el gallito ciego para que alcance, podemos modificar la regla para que la cooperación y la colaboración surja. Ahí, Rosa, creo que tenías un video, ¿no? Para mostrarles de los juegos cooperativos. No, tengo el juego. ¿Querés que pasemos a eso? Ah, dale. Dale. Sí. Déjame compartir entonces. Vamos a hacer así. Ahora sí necesito que abran los micrófonos. Punto número 1, abrí el micrófono. Ya. Vamos, Cintia, Micaela. Vamos, ya. Hay que abrir el micrófono. Vamos a hacer un pequeño juego. No vi que abrieran el micrófono. No me voy a mover de acá. Es como esto, te sostengo la mirada. Viste que acá por Zoom es como todo más. Yo te sostengo hasta que me abras el micrófono. Bien. Diana ya abrió como diciendo por las dudas, se la ve bastante loca. Facundo también. Bien. Yo tengo el poder, no se olviden. Sí. Acá no sé. Yo abrí por las dudas, ¿viste? Me abrí el micrófono, Vamos a hacer así. Vieron que hasta acá, como decía Sandra, planteamos
4 tipos de juegos que si bien tienen aspectos que los atraviesan a todos, ¿sí? Es decir, transversales a todos, esto de jugar sin distinción de género, favorecer la participación, reducir la competitividad, hay aspectos, ¿sí? Y esto nos interesaría también de esta clase, que los definen a cada uno, ¿sí? Es decir, que podríamos decir, este juego, si bien obviamente dentro de lo cooperativo van a aparecer muchísimos juegos tradicionales, hay que pensar cuál es la esencia de los juegos cooperativos, hay que pensar cuál es la esencia de los juegos tradicionales, Dejo de compartir. la esencia de los que veníamos nombrando. Así que vamos a hacer un pequeño juego, y lo que necesito es muy fácil, ¿sí? Muy fácil. Vamos a poner unas características y ustedes tienen que decir A, B, C o D, por un auto 0 kilómetros, ¿sí? Así que, están jugando, vamos a ver si lo pueden hacer, y después vamos a ver, este es mi Chrome, si lo pueden hacer. Después lo de retirar el premio, bueno, lo vemos más adelante, cuando se pueda. Cuando desaparezca la pandemia. Ya dije, ahí está. Fantástico. Pusiste el Ultimate. Sí, no, es que ahí está, lo tengo acá. Bien, vamos entonces. Esta plataforma seguramente la conocen, se llama WordWall, pero se las paso porque quizás los puede inspirar también para esta materia o para algunas otras, ahora después se los escribo cómo se llaman. Y les voy a decir, ¿sí? Empieza, es por tiempo. Los de la mañana tardaron 3 minutos 28. Así, en serio, literal, no sé por qué me acabo de acordar, pero tardaron 3 minutos 28. Esta mentira está grabada. Vamos a ver si ustedes pueden dar más. Bien, dice, en estos juegos prima el factor lúdico, ¿sí? Se habilita la posibilidad de imaginación, de comunicación y de compartir aspectos de la cultura. ¿Con cuáles de las 4 cosas que están abajo, A, B, C o D, piensan ustedes que ¿qué hace la esencia de esos juegos? En estos juegos prima el factor lúdico, se habilita la posibilidad de imaginación, de comunicación y compartir aspectos de la cultura. Con el korfball, el coldball, el dodgeball, con la de que participar en dodgeball. Acá me dicen A, algunos quieren decir otra. Es por un auto. Y con la C estoy medio peleado, pero yo creo que la A. La C, sí. Bueno, todos los participantes aspiran a un fin común, todos ganan o todos pierden, los participantes combinan sus diferentes habilidades. Bueno, ¿por cuál nos decidimos? ¿Por la A o por la C? La A. Bueno, en la A, obviamente los juegos que están, digamos, son dibujos, traen el trompo, el valero, la carrera de embolsados, las escondidas, el gallito ciego, así que son los juegos tradicionales, como dice el nombre, y es fácil. Esta primera era muy fácil, ¿sí? Vamos con la segunda. Ya con leer cultura nos dábamos cuenta que estábamos hablando de tradicional. Lo dijo muy bien una de las cosas que pasan de generación en generación. Vamos con la segunda. En estos juegos se cambian algunas reglas, desaparecen algunas exigencias técnicas, dando paso a una mayor libertad de acción de sus participantes. ¿Qué podría definir a estos juegos en los que se cambian algunas reglas? Son juegos, o sea, se cambian algunas reglas, quiere decir que hay un juego que ya existe. ¿La B? Hay que cambiar. Diana dice la B o la D. ¿Qué dijiste? La B. La B de bueno, dice, todos los participantes aspiran a un fin común, todos ganan o todos pierden. ¿Sí? Acá en el chat Pame también dice la B, Sol dice la B y Agustín dice la C. Les digo Sol que, y que Pame les digo también que dice la C. La C dice Korfball, Ultimate, Bossable, Coldball y Dodgeball. ¿Sí? Parece que es un trabalenguas, pero no. Y la última, la D, dice juegos de blanco, juegos de campo y bate, cancha dividida, invasión, que justamente lo que hace es agrupar algunas lógicas, ¿sí? O algunos objetivos de los juegos. Hay que definirse. ¿Por cuál nos definimos? Se cambian algunas reglas, es decir, que son juegos que tenían unas reglas que se modifican, quitan o cambian, ¿sí? Dando paso a una mayor libertad de acción de sus participantes, principalmente porque desaparecen algunas exigencias, como dice acá, técnicas. ¿Cuál pongo? ¿La B, la C o la D? La A ya saben que no. La B. Respuesta final, se juegan, iba por el auto, vamos por el auto, 0 kilómetros. Oh. La B ni la juego cooperativo. La D, exacto, chicos. No tengo esa foto, ahora la voy a buscar. Bueno, después estos juegos dicen, ahora después voy a buscar eso, surgen de la renovación y adaptación de los deportes formales con el fin de promover actividades recreativas en distintos escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? La plaza, el parque, la escuela, la playa y todo lo que se les ocurran. En la calle. Nos quedarían dos. Ahora sí creo que la B. Ahora sí es la B. Ahora sí es la B. La B. Todos. Listo, vamos con la B, pero miren esto.
Acá lo que dicen es, o sea, la esencia de estos juegos, lo que los caracteriza es que se van a poder jugar en distintos escenarios. Es decir, que juegos que no voy a necesitar mucho, porque justamente si lo puedo jugar en la playa, lo puedo jugar en la plaza, lo puedo jugar en la escuela, hay algo de esos juegos que deben tener ciertas características. Y además lo pueden jugar gente de diferentes edades. Claro. Familias. Bueno, ¿vamos con la B? Vamos con la B. ¿Seguros? La C. Ahora me hizo dudar. La C. Sí, claro. La C. En el chat Agustín y Sol dicen la D, ¿eh? ¿Qué? En el chat, Agustín y Sol dicen la D. La D. Bueno, vamos a ver la D. Era la D, ¿sí? Estos la D, claro. El dodgeball. Acá pasa esta, así que hay que ponerla. Yo no conozco a ninguno de esos deportes. Y ahora volvemos. Yo no tiré la opción porque no los tengo. No son deportes, ojo. Ok. Juegos. Ahora sí, no nos quedan muchas opciones. Todos los participantes aspiran a un fin común, ¿sí? Es decir, que si logran el objetivo, todos ganan, y si no logran el objetivo, todos pierden, ¿sí? Los participantes combinan sus habilidades, cada uno va a aportar lo suyo, va a cumplir un rol, justamente para conseguir ese objetivo. ¿Y cómo se llaman estos juegos? Cooperativos. Exacto. Por eso decíamos, hay algo de los juegos tradicionales que también se va a ser cooperativo, depende de cuál de los juegos sea, pero lo que caracteriza a los juegos cooperativos es esto, de que todos participan por un fin común, y lo que caracteriza a los juegos tradicionales es que justamente reproducen o buscan o desarrollan alguna partecita de esa cultura o de fusionar distintas culturas. Y lo que caracteriza a los deportes alternativos es que justamente no tiene tantas exigencias técnicas y que se pueden jugar a lo largo de toda la vida en distintos escenarios porque tienen algunas prácticas sencillas y también algunos materiales que son sencillos. Y por último, lo que caracteriza a los juegos modificados, ¿sí? Tiene que ver con justamente cambiar algunas reglas que probablemente sean las que nosotros conocemos de los deportes, para que esos juegos nos puedan ser útiles para la enseñanza de muchísimos otros juegos y deportes, ¿sí? Son mucho más globales. En el texto que ustedes tienen planteado para esta clase, habla de una enseñanza horizontal, ¿sí? Entonces, por eso dice, bueno, dentro de los juegos de bate, de campo y bate, bueno, yo voy a hacer algún juego que quizás pueda ser trasladado en el día de mañana al softball, al béisbol. ¿Cuál era el otro que nombraba? El croquet. No, el cricket. Y el que patean con... Bueno, el softball pie. El softball pie, dice que la lógica es un juego de campo y bate. La diferencia que se le saca es el bate, ¿sí? Pero la lógica es que esa pelota o el móvil, llevarlo lo más lejos posible para poder desplazarse en un tiempo más largo. Cuando hablamos de juegos de cancha dividida, es decir, donde el espacio se corta a la mitad y los participantes ocupan dos campos, podemos pensar en el tenis, podemos pensar en el bádminton, podemos pensar en el vóley. Entonces son juegos que se le cambia la técnica, ¿sí? Es decir, bueno, no hay que golpear con golpe de manos altas, golpe de manos bajas, raqueta, sino que simplemente hay que hacer que ese implemento caiga en el campo contrario, ¿sí? Claro, la técnica, como dice Rosa, queda desplazada a un costado. Claro, y eso es lo que hace posible que haya mayor participación. ¿Por qué? Porque no te limita la técnica para poder jugar y participar. Antes... En la clase, la parte de ese tema, que son los juegos modificados, justamente se cambian o se modifican algunas reglas, habla de esto de, ¿es posible enseñar a jugar al vóley? ¿Sí? Sin conocer la técnica del vóley, no como esos dilemas siempre que aparecen en la educación física. ¿Pueden aprender a jugar un juego sin los aspectos que son técnicos? Y bueno, de acuerdo a este modelo que se plantea con una enseñanza horizontal, sí, porque lo que se van a hacer es pensar en las lógicas o en las dinámicas del juego, ¿sí? Exacto. Y no tanto en que se haga de una manera tan precisa. Genial. Bueno, perdieron el auto, eso es lo... Acá, perdieron el auto, lo ganaron los chicos de la mañana. Muy bien, muy bien. Pero bueno, la idea... ¿Por lo menos ganamos las cubiertas? ¿Qué? La idea justamente es... No escuché. Las cubiertas, dice, por algo, si les podemos enviar. No, digo que por lo menos ganamos las cubiertas. Claro.
Vamos a ver. Puede ser. Vamos a ser bondadosas. No, bueno, pero más allá, obviamente, esto, que sé que muchos por tiempo, no pudieron leer la clase, cuando lean la clase, y después de haber visto ejemplos y de haber hablado de distintos juegos, seguramente que lo van a poder entender mejor. Obviamente que con la lectura y la bibliografía obligatoria, hace como ahí, como un rompecabezas genial. Y lo van a necesitar para poder hacer la actividad, ¿sí? Que se plantea para esta clase, que es elegir uno, como les decía, de todos estos juegos que nosotros vimos. ¿Está? Exacto. Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas, quejas? ¿Tienen preguntas, dudas? Eso. Mira, los dejamos atónitos. No sé si es... Atónitos. En relación puede ser a la clase, puede ser algo del aula virtual, puede ser... La evaluación. Con respecto a la evaluación, por ahí les interesa saber que vamos a tomar la unidad 1 y 2, en principio, y en breves van a estar recibiendo ustedes cuándo va a ser esa evaluación y a qué hora la vamos a publicar. Fíjense en el cronograma de actividades, que ahí está la fecha de la evaluación, la verdad que ahora no me la acuerdo y no miré, pero esa es la fecha. Después van a recibir el mensaje a donde les va a indicar a partir de qué hora y hasta qué hora va a estar abierta. Cualquier inconveniente que tengan, ya habiendo recibido el mensaje de la fecha y la hora, por favor, aquel que trabaja y que no puede pedir permiso y lo que fuere, tiene que mandarnos una nota antes del día de la evaluación. El día de la evaluación recibimos la nota, no podemos hacer nada nosotros, pero sí considerar el caso para tomárselo otro día o lo que fuere. Vemos. O sea, va a ser bueno, solamente un día abierto para hacer la evaluación. En una franja horaria. Este año, este cuatrimestre, digo, vamos a ajustar un poquitito, no va a estar puesta durante, o tal vez sí, lo vamos a considerar, pero el cuatrimestre pasado creo que había a las 5 de la tarde y se barraba a las 11 de la noche, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. La franja horaria, bueno, capaz que respetamos esa franja o decidimos acotarla para que todos trabajen sobre un mismo periodo horario. Bueno, esos son cosas de configuración que no vienen al caso. Lo importante es que ustedes comprendan el contenido de la unidad 1 y el contenido de la unidad 2, y que puedan establecer un vínculo entre las dos unidades. Es decir, aquello que venían hablando del cuerpo, la postura, y cómo este cuerpo, esta postura, también se manifiesta en esta comunicación, en esta expresión gestual y motriz que se da también en los juegos. No tenemos que perder de vista este nexo entre las unidades, porque sí están siempre vinculadas. En algún momento lo hemos dicho, y me parece que es importante rescatarlo y que ustedes lo piensen así cuando estén leyendo las clases, cuando hagan el repaso, qué pasa con los juegos, qué pasa con las actividades que vieron en la unidad 1 respecto de la unidad 2, y pensemos que a partir de estos juegos tradicionales, modificados, que mencionamos hasta ahora, alternativos, cooperativos, también son una forma de, no solamente de abordar la comunicación corporal y motriz, sino que también ese aspecto lúdico, ese formato lúdico que tiene cada uno de estos juegos, también invita a observar qué sucede con nuestras habilidades motoras, qué sucede con nuestras capacidades físicas, que se ponen de manifiesto en esos juegos. Entonces, no solamente en el juego, en este momento lo abordamos desde el punto de la expresión y la comunicación, pero quizás en unidades posteriores veamos al juego como un medio para enriquecer esas habilidades y esas capacidades. Y no significa que se pierde todo lo anterior, sino que también vemos esta otra posibilidad dentro de los juegos, y que va a depender muchas veces de la intencionalidad que le pongamos a ese juego. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué pretendo yo trayendo un juego tradicional, como el gallito ciego, si lo pienso desde el punto de vista de las capacidades motrices, de la coordinación? ¿Qué pasa con lo perceptivo motor en ese juego? ¿Qué pasa si yo le vendo los ojos, no les permito ver y tienen que agudizar otros sentidos? Bueno, todas estas cositas que les estoy mencionando, que están presentes en los juegos, pero quizás hoy no focalizamos sobre eso.
focalizamos sobre otro aspecto y otros valores que traen estos juegos. Bueno, y por último pensar que al ser alternativos, modificados, salen de los estándares fijos, técnicos y deportivos. Bien. Y que están centralizados a nivel escolar. Exacto. Dale, Rosa. Entonces, como para ir cerrando, ¿se acuerdan que cuando comenzó, ¿sí? Cuando esto comenzó hace como una hora, Sandra mostró unas nubes de palabras, ¿sí? Bien, ahora sin ver esas nubes de palabras, ¿podría nombrar cada uno, nombrar o escribir? Me gustaría que las puedan nombrar, cosa de ir imaginando como una nube mental de palabras. 5 palabras que les resuenen de la unidad número 2, comenzando ya. Juego, habilidad. Colaboración. Comunicación. Vínculo. Cooperación. Naturaleza. Aprendizaje. Ahora escuché milanesa. Participación. No creo que hayan dicho milanesa. ¿Qué dijeron? Como naturaleza, dije. Naturaleza. Bien. Naturaleza. Bien. Valores. Valores. ¿Qué más? Creatividad. Bien. Juegos, dice acá. Vínculo. Vínculo. ¿Qué pasa cuando jugamos? Empatía. Comunicación. Recreación. Observación. Interacción. Diálogo. Interacción. Perfecto. Esa me gusta. Esa no había salido en la nube de palabras. No estaba. Bien. Bueno, ahí se ganaron un puntito. Algo más que una rueda. Bien. Inclusión. Acá Nati va diciendo también interacción. Son todas. Inclusión, Voy a dijeron anotar recién. Bien. Lo que estuvieron diciendo yo lo estoy anotando ahí en el chat. Ok, bárbaro. Entonces, para los que no hicieron todavía esa actividad, es pensar en esto, en las palabras que nos resuenan a partir de la lectura de clase, de ver los juegos, de leer la bibliografía, y también invitarlos e impulsarlos un poco a eso. ¿Sí? Bien, nada más. Y acuérdense que el tamaño de las palabras en una nube de palabras es muy importante, porque ustedes están destacando ese aspecto que nosotros queremos ver dentro de este formato de juegos. Entonces, si tengo que elegir entre competencia y comunicación, ¿cuál voy a poner más grande? Comunicación. 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 Bien, Perfecto. a eso me refiero. Bueno. Profe, consulta. Sí. Hablando de la evaluación, ¿va a ser mediante ese formulario Choice de Google? No lo vamos a hacer a través de Google, lo vamos a hacer a través del espacio del aula virtual de evaluaciones. Ahí vamos a hacer, el formulario es muy similar. Lo que pasa es que lo gestionamos a través del aula virtual, de la parte de evaluaciones. Ustedes el día del examen van a recibir, incluso les vamos a orientar a dónde encontrarlo, porque hay muchos que se pierden en el aula y no logran dar en el momento con los nervios y qué sé yo, a dónde está la evaluación que no la puedo ver, que no la puedo encontrar. Que nos pasó en deportes, por eso se los digo. Están ansiosos o por ahí entraron primero de todos, qué sé yo, 18 y 1 minuto, 01, el profesor recién estaba subiendo la evaluación o abriéndola para que todos la puedan hacer, y profesora no me permite abrirla, no me sale y por ahí tenés un choclazo de 15 que te mandaron que no pudieron visualizar la evaluación. Que después la terminan. Y ahí empiezan los grupos de WhatsApp, chicos, a alguno le aparece la evaluación. Sí, incluso los foros. La rueda de nunca acabar. Exacto. Pero bueno, tranquilos porque no va a haber nada que no hayamos hablado y que no hayamos tratado en la clase sincrónica o a través de las clases que subimos al aula. Por supuesto que toda pregunta que quieran hacernos, está el foro de consultas, no solamente el foro general, sino el particular con cada docente. Muévanse en esos grupos, traten de contactar a los que no se están contactando. Es importante que aquellos que fueron seleccionados para un grupito, traten de vincularse para la resolución de las actividades, los videitos y todo eso que tienen que resolver. Y que ante cualquier dificultad que tengan, porque también es normal en la virtualidad y en la presencialidad, que hay gente que deja la materia, decide cursarla en otro momento y demás, que todo eso se lo comuniquen al profesor o profesora encargada del foro, ¿sí? Para que no se cree como esto de una rueda que nos mandamos a todos. Entonces,
es Rosa, es Sandra, es Diana, bueno, le mando un mensaje, que puede ser también a través del foro o de la mensajería interna, explicando la situación, y seguramente en 2, 3, un día va a tener la respuesta, y eso agiliza muchísimo, no solamente la comunicación, sino también poder resolver ese problema. Incluso, Rosa, si se quedan solos, o se quedan 2, y por ahí hay otros 2 que se quedaron solos también en otro grupo, y los podemos fusionar, y armar un grupo de 4. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el encuentro sincrónico como evaluación final de cursada, es mejor estar los 4 y no estar uno solo, o 2. ¿Entienden? Sí. Para lo que tengan que presentar. Siempre es mejor compartir entre otros y no estar solito o de a 2. Exacto. Así es que, bueno, estén atentos a eso. Bueno, creo que nada más, Rosa. ¿Nati? Nada más. Ahí Paula está diciendo que cualquier duda con sus grupos pueden escribirle, y por supuesto también recordarles que las actividades no tienen una fecha límite, pero para poder acceder a la unidad número 3 tiene que haber terminado la unidad número 2, y para acceder a la 2, la 1, etcétera, por supuesto. Y aparte por un tema de corrección nuestro, suben la 2, corregimos la 2, suben la 3, corregimos la 3, También tenemos nuestros tiempos de corrección, sean pacientes en eso, Bueno, bueno. Profe, igual las clases estas que graban las comparten, ¿no? Después las pasan. ¿Las qué? Las clases que grabamos, exacto, sí, el aula. Las dos a sitios. Ok, exacto. Buenísimo. Así pueden escucharnos de nuevo. ¿No? ¿Dice bien? Sí, ya estoy bien. Bueno, nada más. ¿Nos van a querer escuchar otra vez? Genial, bárbaro. No, yo digo por si hay alguna clase pasada que, por supuesto, por ejemplo, yo la pasada no que pude no la estar, pudiste hacer, entonces... y la recuperás ahí. Las de la unidad 1 ya están. Claro. Bien, Dale, bárbaro, nada. bueno, profes. Me despido y les agradezco. Los liberamos. Mucha suerte. Chao, profe, gracias. Sandra, chao. Gracias. Chao. Chao, Chao, gracias a nos vemos. ustedes.